Hoy vamos a explorar un secreto que ha permanecido oculto durante décadas, algo que puede transformar la forma en que manifiestas tus deseos y objetivos. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu perspectiva sobre cómo funciona el universo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video. Esto no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino que también asegura que no te pierdas ningún contenido valioso como este. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha intentado entender cómo materializar sus sueños, pero hay una gran diferencia entre pedir y decretar. Hoy desvelaremos por qué el universo no responde a los pedidos, pero sí a los comandos. Mantente hasta el final de este video para conocer las 7 reglas sagradas de los decretos y activar tu poder de manifestación. En 1927, un grupo de maestros descubrió algo extraordinario en un monasterio en el Himalaya. Entre textos antiguos, encontraron un manuscrito que revelaba un principio impactante. El universo no responde a peticiones, obedece comandos. Esta diferencia fundamental cambió su manera de ver el mundo. Decidieron guardar este conocimiento, conscientes de que solo quienes están realmente listos podrían comprenderlo. Los más sabios entendieron que las palabras tienen poder, pero el poder real no reside en lo que se dice, sino en cómo se dice y con qué intención. ¿Qué diferencia hay entre pedir y decretar? Pedir proyecta carencia, mientras que decretar proyecta autoridad y certeza. Este hallazgo marcó el inicio de una nueva era para quienes dominan este arte. La mayoría de las personas pasan su vida pidiendo cosas al universo. Por favor, dame esto, o espero que suceda aquello. Pero este enfoque no solo es ineficaz, sino que refuerza la idea de que carecen de aquello que desean. Cuando pides, estás enviando un mensaje de falta. Es como si dijeras, no tengo esto, y el universo, que funciona como un espejo perfecto, te devuelve más de lo mismo. Decretar, en cambio, implica tomar una posición de poder. Al decretar, declaras con absoluta certeza que algo ya es una realidad en tu vida. El lenguaje del universo no entiende el concepto de quiero, solo entiende el concepto de es. Cuando usas un decreto, no solo estás hablando, estás emitiendo un comando vibracional que activa el campo cuántico. Los maestros antiguos descubrieron que ciertas palabras tienen frecuencias específicas que impactan directamente el tejido de la realidad. Estas palabras, cuando se pronuncian con intención consciente, son como códigos que el universo no puede ignorar. Pero hay reglas clave que debes seguir para que un decreto sea efectivo. Estas reglas se han perfeccionado durante siglos y son esenciales para desbloquear el verdadero poder de los decretos. La primera regla es usar siempre el tiempo presente. Frases como voy a tener o algún día conseguiré empujan tu manifestación hacia un futuro que nunca llega. En su lugar, usa expresiones como yo soy, yo tengo o yo manifiesto ahora. La segunda regla es mantener el decreto corto y directo. Los decretos largos dispersan la energía, mientras que un mensaje claro y enfocado actúa como un rayo láser, mucho más potente. La tercera regla es hablar con autoridad. No necesitas gritar, pero debes usar una voz que refleje absoluta convicción. Es la misma voz que un líder usa para dar una orden que no admite dudas. Otra regla crucial es elegir los momentos adecuados para decretar. Hay 3 momentos del día en los que el campo cuántico es más receptivo. Al amanecer, cuando la energía vital está en su punto más alto. Al atardecer, cuando las frecuencias se alinean. Y 33 minutos antes de dormir, cuando tu subconsciente está más abierto. Aprovecha estos momentos para potenciar tus decretos. Además, el estado emocional es fundamental. No basta con repetir palabras sin sentido. Necesitas entrar en un estado de realización, donde sientas que lo que deseas ya es parte de tu realidad. Es como si cada célula de tu cuerpo vibrara con la certeza de que tu decreto ya se ha cumplido. Las palabras exactas también son importantes.
Los maestros descubrieron que ciertas palabras tienen un impacto directo en el campo cuántico. Estas palabras no son solo sonidos, son códigos vibratorios que activan lo que ellos llamaban el código de la manifestación instantánea. Sin embargo, estas palabras solo funcionan si las usas con responsabilidad y siguiendo las reglas sagradas. Por último, nunca compartas tus decretos con otros. Cada vez que hablas de ellos, dispersas su poder. Es como abrir el horno mientras el pastel se está horneando. Interrumpes el proceso y debilitas la energía de manifestación. Cuando sigues estas reglas, los resultados pueden ser sorprendentes. En el tercer día, comenzarás a notar pequeñas sincronicidades. En el quinto día, oportunidades inesperadas aparecerán. Y en el séptimo día, experimentarás lo que los maestros llamaban el punto de inversión cuántica. Este es el momento en que tu campo energético completa su transformación y el universo comienza a alinearse con tus decretos. Pero aquí está el secreto final. Después de hacer un decreto, necesitas soltarlo completamente. Esto significa confiar en que ya está hecho, sin revisarlo constantemente. Es como plantar una semilla y dejar que crezca sin desenterrarla. Ahora, reflexiona sobre lo que hemos aprendido. El universo responde a la certeza, no a la duda. Tus palabras tienen un poder inimaginable, pero es tu energía la que da vida a tus decretos. Después de escuchar esto, ¿qué decreto cambiará tu vida a partir de hoy? Nos encantaría leer tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de este conocimiento y juntos construyamos una comunidad llena de abundancia y propósito. Recuerda siempre que el universo está de tu lado, trabajando para tu mayor bien. Tú tienes el poder de crear la vida que deseas. Así es, pues yo soy la manifestación de la abundancia. Pero aquí no termina todo. La próxima vez que sientas dudas o incertidumbre, regresa a estas reglas y recuérdalas. Cada palabra que pronuncias tiene el poder de crear o destruir. Si deseas alcanzar tus sueños más ambiciosos, no dejes de practicar este arte cada día. Con el tiempo, notarás cómo tu energía comienza a alinearse con las oportunidades y el universo mismo trabaja a tu favor. Este conocimiento no es nuevo, pero sí poderoso. Ahora que lo posees, tú decides cómo usarlo. Recuerda que decretar no es solo hablar, es comprometerte con tus sueños, vibrar en la frecuencia adecuada y confiar en que todo está trabajando para tu bien más elevado. Así que ahora te pregunto, ¿qué vas a decretar hoy? El momento de cambiar tu realidad comienza ahora. La elección está en tus manos. Que la abundancia te acompañe siempre. Así es.